Hola, mi nombre es Bagit Asinkanov y hoy vamos a dar un paseo por el camino de los recuerdos con nada menos que el profesor Ivan Damgard. En 1988, el mundo académico global fue introducido a la computación multipartita, hoy ampliamente conocida como MPC. El artículo escrito por el profesor Damgard llamó mucho la atención en la comunidad de investigación. Un estudiante de doctorado en Jutland era el tema de conversación del mundo académico, así que me senté con el profesor Damgard aquí en la Universidad de Aarhus, donde comenzó el viaje MPC hace 35 años. Estás viendo nuestra edición especial MPC a los 35 años. Hola, profesor Damgard, bienvenido a nuestra edición especial. Comenzaré con una pregunta muy fácil. Las tres leyes de la física de Sir Isaac Newton fueron inspiradas por una manzana que caía y luego Dmitri Mendeleev vio cómo los elementos se colocaban en la tabla periódica en su sueño. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró a la computación multipartita para un Iván de 32 años? Sí, esa siempre es una buena pregunta, ¿de dónde vienen las ideas? Pero supongo que puedo contarles la historia que sucedió alrededor de esto. Yo era un estudiante de doctorado de la Universidad de Aarhus y estaba visitando en ese momento el CWI, que es un centro de investigación en matemáticas e informática en Ámsterdam. Y conocí a este tipo llamado Jerome van der Graaf, que estaba pensando en cosas similares a las que yo estaba pensando. Y comenzamos, creo, con la idea de conocimiento cero, que era un concepto existente en ese momento, en 1984, y probablemente sea bien conocido en la comunidad como lo que es. Es esta idea de que tengo algunos datos secretos, puedo mostrarte que tengo, por ejemplo, la prueba de una declaración matemática, te convences más allá de toda duda razonable, pero no aprendes nada excepto el hecho de que tengo los datos y que mis datos cumplen con esas restricciones. Entonces comenzamos a pensar qué pasaría si tuviéramos varias personas que tuvieran datos que quisieran mantener el secreto y que aún quisieran, por ejemplo, verificar algo sobre estos datos. Así que pensamos en esto como una generalización de conocimiento cero. ¿Qué requeriría esto? ¿Cómo sería la solución? Y se nos ocurrieron cosas y luego se cristalizó en los artículos de los que estabas hablando. Así que entre 1984 y 1988 estas ideas se fueron destilando, cristalizando, formando y estructurando. Y luego finalmente se convirtió en un artículo de investigación que llamó la atención en el mundo académico. Sí, claro. De hecho, lo que no sabíamos era que otras personas también estaban pensando en cosas similares, pero no teníamos idea. Éramos solo estudiantes de doctorado, jóvenes sin una razón tan grande en ese momento. Salieron muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que eso es lo que ocurre muchas veces. Cuando el mundo está listo para una idea, surge en diferentes lugares. Cuando el artículo titulado Protocolos de Seguridad Incondicional Multipartita se publicó hace 35 años, acababas de recibir tu doctorado en ese momento y en 1988, ¿te imaginaste alguna vez que algún día el poder del cómputo permitiría aplicaciones prácticas de MPC? Y en ese entonces, ¿cuál era tu imaginación más salvaje relacionada con MPC? Diría que ya en ese momento, como en 1987-88, teníamos algunas ideas de que tal vez esto podría usarse para algo en la práctica, porque el punto es que el cálculo involucrado en verificar mis datos secretos y el conocimiento cero tiene que ser bastante complicado, porque de lo contrario, si fuera fácil encontrar mi secreto, no habría razón para mantenerlo en secreto. Por otro lado, si tenés varias personas que tienen datos, entonces el cálculo involucrado que podría interesarles hacer podría ser muy simple. Todavía tendría sentido. Por ejemplo, el clásico ejemplo de que Alice quiere saber si Bob está interesado en ella y viceversa. Solo necesitamos calcular y sumar estos 2 bits. Esa es una operación realmente simple. Y ya pensamos en esos tipos de ejemplos. En ese momento tal vez habría algo ahí que lo haría más práctico que el conocimiento cero en ese momento. Por supuesto, el conocimiento cero ahora también es mucho más eficiente, pero eso era en el entonces. Más allá de eso, no creo que tuviéramos ningún sueño particular porque hay que recordar que esto era pura teoría al momento. Es decir, el resultado principal era algo relacionado con cuántos jugadores malos se puedan tolerar en este conjunto de personas. Y el protocolo aún funcionaría. Y la eficiencia, por así decirlo, de la cosa ni siquiera era algo en lo que la gente pensara mucho. Mencionaste que en ese entonces era teórico y por lo tanto tus imaginaciones no eran tan salvajes porque estaban limitadas por el poder de cómputo. Y luego 20 años después de que se publicó el artículo que puso MPC en el mapa académico, la primera aplicación práctica a gran escala de la computación segura multipartita tuvo lugar en enero de 2008. ¿Puedes llevarnos 15 años atrás y describir tus emociones?
¿qué pasaba por tu cabeza en ese frío día de invierno en Shetland? Sí, había muchas cosas pasando por nuestras cabezas también, por supuesto, porque ese día en particular, cuando era la subasta, con la aplicación se llevó a cabo por primera vez, fue una larga historia hasta llegar a ese punto. Y hablamos de esto en ese momento. Le dije a mis compañeros del equipo, chicos, estamos estableciendo un récord mundial aquí. Esto es grande porque era la primera vez que las personas hacían esto en la práctica. El día particular que lo realizamos, incluso aunque uno pruebe su software y lo ejecute con actualizaciones varias veces, siempre es un poco estresante la primera vez que lo haces, pero todo funcionó bien y realizamos esta subasta en la que los agricultores vendían contratos de producción de la UE a otros agricultores. En este caso se podía mover la producción de remolacha azucarera a lugares en Dinamarca donde tenía más sentido. Y esto representaba un gran incentivo económico para los agricultores en ese momento. El camino hasta ese punto, por supuesto, siempre lo decía en los años 90. Creo que varias veces dije a la gente, escuchen, las firmas digitales se introdujeron hace mucho tiempo, de hecho en los años 70, y todavía tomó 20 años antes de que fueran realmente implementadas y utilizadas en la práctica. Y la gente entendió qué eran y lo que podían hacer por ellos. Y por supuesto MPC es una bestia mucho más complicada, por eso siempre pensé que debía haber algo interesante para hacer en la práctica aquí. Pero va a tomar aún más tiempo para que MPC se use de manera práctica, porque no es solo que alguien sepa cómo implementar la cosa, sino también que las personas en la vida real entiendan qué es y lo que puede hacer por ellos. Finalmente llegamos a esta etapa 2006, 7, 8, cuando hablamos con estos agricultores y la organización. Y resulta que tenían esta necesidad de un mercado a nivel nacional, donde pudieran comerciar estas cosas entre ellos. Y resulta que, de hecho, la privacidad es una parte importante de esto. Cuando soy un agricultor y estoy pujando por un contrato, eso es una gran parte de mi economía. Lo que estoy dispuesto a pagar dice algo sobre mi situación económica privada. Y eso era, de hecho, algo que importaba a la gente. A veces la gente afirma que las personas comunes no se preocupan por la privacidad, que no importa. Pero creo que el punto es que cuando hay dinero involucrado, cuando son mis propios recursos los que están en juego, sí les importa. Hicimos una encuesta después de llevar a cabo esta subasta segura en la que preguntamos a las personas cuánto les importaba, qué tan importante era para ellos que sus ofertas permanecieran privadas. Y creo que algo así como el 70 y tanto por ciento dijo que era muy importante o importante para ellos. Así que supongo que tomó todo este tiempo antes de que finalmente encontráramos un lugar donde esto encajara exactamente. Y donde con las herramientas limitadas que teníamos en ese momento realmente pudiéramos hacer algo que funcionara lo suficientemente rápido. Nos llevaste de vuelta a 2008, hace 15 años, y en el mismo año, ¿qué representó el establecimiento de Particia para vos? Y sería justo decir que fue el momento en que MPC empezó a tener vida propia fuera de los muros de la Universidad de Aarhus y como una aplicación para que millones lo usaran. Particia no fue algo grande al principio. Era una empresa muy pequeña que operaba sin oficinas, sin nada realmente. Básicamente solo una organización que fundamos en base a esta aplicación con la subasta. La primera idea era simplemente ejecutar esta subasta por algunos años más, lo cual se hizo, de hecho de manera comercial. Por supuesto teníamos algunas ideas de que tal vez en algún momento esto se convertiría en algo mucho más grande, pero nadie tenía idea de qué tan grande se volvería y qué tan rápido iría. Particia fue, de hecho, la primera empresa que alguna vez estableció una factura para el software MPC, pero incluso así uno podría afirmar y podría tener razón al respecto que tal vez fuimos un poco demasiado rápido al mercado, porque nuevamente las personas necesitan entender esta cosa y no estamos ahí en ese momento. Así que el desarrollo de Particia fue muy lento al principio, pero afortunadamente logramos mantenernos a flote hasta que el mundo cambió lo suficiente como para que esto fuera exitoso. Si pudieras volver 35 años, ¿qué harías de manera diferente con respecto a MPC y qué le diría el profesor Damgard de hoy a un Iván de 32 años? Así que dos preguntas. ¿Qué harías de manera diferente con respecto a MPC y qué le dirías a tu más joven en ese entonces? No estoy seguro de que me diría a mí mismo que hiciera algo muy diferente. Quiero decir, de hecho,
Es que, ya ves, a veces la gente me pregunta a mí y a otras personas en la misma etapa de su carrera, ¿cómo planeaste llegar aquí? ¿Cuáles eran tus ideas y cosas? Y creo que la mayor parte del tiempo uno tiene que admitir que no se puede planificar mucho. Encontrás oportunidades, las aprovechás si podés, y luego solo tenés que esperar que las cosas vayan bien y que estés en el lugar correcto, en el momento correcto, que es definitivamente lo que me pasó a mí. Definitivamente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en WI en los años 80. Creo que tal vez me diría a mí mismo, no pienses que esto es solo teoría, que algo va a suceder. No te preocupes por ello y por supuesto eso es algo que uno pensaría que podría tener. Así que durante los años 90, cuando las cosas estaban muy tranquilas en el frente MPC, que no te preocupes, va a volver a la vida. Eso significa que Iván, a los 32 años, estaba preocupado en ese entonces y que el actual profesor Damgard está mucho más relajado ahora porque MPC tomó vida propia, está floreciendo, se está desarrollando, está cambiando la vida de muchas personas y está resolviendo muchos problemas. No diría que estaba preocupado en ese momento, es más una cuestión de no estar seguro sobre el futuro del campo de MPC, porque la criptografía es un campo grande, todos hacíamos muchos tipos diferentes de investigación y parecía a la gente que tal vez la investigación de MPC, los resultados se estaban deteniendo, no hubo tantos grandes resultados saliendo en la década de 1990. Y tal vez esto se debió a que muchas de las preguntas teóricas ya habían sido resueltas. Y fue solo como más tarde, en 2004 aproximadamente, que la gente comenzó a encontrar nuevos resultados que de repente mejoraron la eficiencia de todo dramáticamente. Así que en la década de 1990 no podríamos haber predecido esto, así que tal vez habría pensado que sí, tal vez íbamos a hacer investigación en MPC, pero quizás las cosas irían de manera diferente. Tal vez haríamos otra cosa. Esa es una de las cosas que es imposible de predecir. 35 años después, MPC está ganando fuerza y se están construyendo más aplicaciones y con el poder de cómputo solo aumentando. ¿Cómo crees que los próximos 35 años darán forma a MPC? No estoy completamente seguro de que veremos soluciones totalmente nuevas, motores totalmente nuevos en el auto, pero creo que tal vez el auto cambiará mucho, si entendés lo que quiero decir. Así que tenemos muchas soluciones de MPC realmente eficientes. El software en la base funciona muy bien en la mayoría de los casos, pero la cuestión es cómo damos forma a las cosas para que encajen en las aplicaciones que la gente quiere ejecutar. Y creo que hay mucho trabajo por hacer ahí. Hay mucho trabajo de ingeniería para tomar esas cosas y hacerlas funcionar en la práctica. Hay interfaz de usuario, interfaces para las empresas y las personas. Todo tipo de cosas que necesitan desarrollarse mucho más, porque actualmente escribir software que haga MPC para una solución actual requiere expertos en criptografía, y esto no va a escalar. Necesitamos sistemas que ofrezcan estas funcionalidades a desarrolladores de software ordinarios de una manera que puedan usarlos sin cometer errores y cosas así. Así que se está abriendo un campo completamente nuevo en lo que podríamos llamar ingeniería de MPC. ¿Estás diciendo que MPC está garantizado para el futuro por defecto y que cualquier aplicación futura, cualquier uso futuro que surja y que aún no se ha inventado, ya tiene la base integrada? Hay mucha base integrada. No estoy diciendo que no podamos mejorar, ciertamente podemos. Y han habido cosas emocionantes sucediendo solo en los últimos 2 años. Es una larga historia, pero los desarrollos suceden todo el tiempo. Pero creo que muchos de los principios básicos probablemente no cambiarán tanto. Creo que el mayor desarrollo probablemente en términos de habilitar el uso práctico estará en un nivel diferente, más cercano a las personas que usan la tecnología. Pero eso también es altamente no trivial, porque no podés llevar toda la complejidad con vos al nivel del usuario. Esto va a explotar en tu cara, así que necesitas tener algún tipo de middleware que conecte las aplicaciones reales con el motor subyacente. Por supuesto, es muy difícil predecir los próximos 35 años en un mundo que está cambiando muy rápidamente. Esta es una pregunta por demanda popular. ¿Has coautorado la construcción Merkle-Damgard, que llevó a la familia SHA-2,
que incluye el SHA-256, la función de hash criptográfica utilizada en Bitcoin. Obviamente, sin tu contribución, el nivel de seguridad y confianza en funciones como SHA-256 y por extensión en todo Bitcoin no sería lo que soy. Entonces, ¿qué depara el futuro para Bitcoin y la industria blockchain en general? Creo que Bitcoin fue un primer paso para hacer que esto funcionara. Y por supuesto contiene muchas ideas brillantes. Creo que a largo plazo no veo a Bitcoin resolviendo más problemas de los que ya resuelve. Es un nombre tan grande que la gente sigue usándolo. Pero quiero decir, el hecho es que es generación 1 y hay muchas cosas que se pueden hacer mucho mejor y sabemos cómo hacerlo. Así que creo que eventualmente cuando el polvo se asiente, los usuarios se moverán a otros lugares diferentes de Bitcoin. Eventualmente. Porque hay muchas mejores soluciones para muchas cosas. La blockchain en general, por supuesto, las cosas se mueven en oleadas. Esto siempre es así. Hemos hablado de los inviernos cripto y también supongo que de los veranos cripto. Y por supuesto el problema es que cuando algo es nuevo, muy fácilmente se crea un bombo publicitario. Y de hecho incluso en la tendencia ascendente en realidad no es algo bueno. Porque la gente crea muchas expectativas que no se pueden cumplir. Cuando descubren que la vida no es tan milagrosa como le han hecho creer, se decepcionan y piensan, no, ahora nada funciona y todo es una porquería. Lo cual por supuesto tampoco es cierto. Así que creo que con suerte, cuando esta industria madure más y también cuando el mercado a su alrededor madure un poco más, la gente empezará a ver cuáles son realmente las aplicaciones y comenzarán a trabajar y a implementar la maldita cosa y lograr que estas aplicaciones funcionen en lugar de andar persiguiendo alguna imaginación salvaje que no es real de todos modos. Entonces, una vez que esto madure más, creo que veremos un desarrollo más estable y con suerte también muchas más aplicaciones que sabemos que existen por ahí. Ahora, un poco de algo inesperado, no una pregunta, sino más bien una solicitud. Me gustaría que grabaras un mensaje para que los futuros usuarios de MPC... Bueno, es una cápsula de tiempo imaginaria y estás diciendo algo que la gente estará viendo dentro de 35 años. ¿Cuáles serían esas palabras? Amigos, esto es 35 años después. Probablemente ya no estaré aquí, pero espero que sigan usando MPC. Y espero que haya montones de aplicaciones que ni siquiera yo podría haber imaginado. Y probablemente las cosas estarán funcionando incluso más rápido de lo que cualquiera podría haber imaginado hace 35 años. Este fue el profesor Iván Gamgar, recordando los 35 años de historia de la computación multipartita segura. Queridos espectadores, ¿cómo creen que la tecnología MPC cambiará la forma en que interactuamos con los datos? Por favor, comenten y dejen sus pensamientos. Han visto nuestra edición especial MPC, los 35 años, conmigo, Bagit Asinkanov, desde el corazón de Shetland, en Aarhus. Hasta la próxima.